Bien, estamos de regreso y estamos platicando con el maestro Jorge Díaz Zamora, un especialista en neuromarketing político o neuromarketing, nada más. Hablábamos de la importancia o de lo interesante que resultó en la elección pasada la participación por primera vez con posibilidades de ganar la presidencia de la República, la participación de una mujer, Josefina Vázquez Mota. Era, yo creo que la apuesta del Partido Acción Nacional el tener como novedad por primera vez con posibilidades, porque anteriormente había sido Cecilia Soto, ¿no? Soto, pero sin posibilidades. Tere Vale, esta Mercado y Patricia Mercado, ¿no? En el 2006. Sí, pero con posibilidades reales de disputar el poder, de retener el poder a través de las siglas del Partido de Acción Nacional. Bueno, esta Josefina Vázquez Mota. Y uno de los elementos novedosos era precisamente el ser mujer. ¿Cómo analizar la conducta del electorado femenino en esta contienda? Ciertamente hubo un porcentaje, de acuerdo con las encuestas de salida, un porcentaje alto que votó por Josefina de manera con respecto a otras participaciones tradicionales de la mujer en Acción Nacional, pero no fue determinante no fue suficiente para que la llevara siquiera al segundo lugar. Uh-huh. ¿Cómo entender el comportamiento de la mujer hacia la mujer en cuestiones políticas? Claro, muy buena pregunta. Se han escrito algunas cosas, ¿no? Las mujeres de Venus, los hombres de Marte, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que sí hay diferencias muy fuertes, incluso a nivel neurológico, en términos de decisión, en este caso. Esto nos lleva a lo que les comentaba yo hace un momento, de que finalmente el neuromarketing tiene que verse holísticamente. Entonces, la parte social genera un código simbólico cuando lo mezclamos con nuestras cuestiones más básicas, que es lo que le llamamos cerebro reptil, ¿sí? En la evolución que tuvo el cerebro, partió de un cerebro reptil que tienen todos los seres vivos, luego creció hacia un cerebro límbico o mamífero que compartimos con todos los mamíferos, y nosotros desarrollamos un córtex, que es lo que nos genera las acciones cognitivas avanzadas, ¿no? El razonamiento, etcétera, etcétera. Prospectiva. Exactamente, planeación y demás, ¿no? Pero el cerebro reptil y el límbico siguen jugando, que son los sentimientos y que son las necesidades básicas, ¿no? Un estudiante de medicina, siempre pongo este ejemplo, de último semestre, con su novia que va en sexto semestre y de repente resulta embarazada la muchacha. Dices, oye, ¿cómo pudo él? Lo que diríamos los que nos dedicamos a esto es, le ganó el reptil, ¿no? Definitivamente, indiscutible. Entonces, ese tipo de cuestiones genera la pasión, perdón la expresión, lo animal, sí, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que pongo, si nosotros manejáramos un automóvil con el córtex, que incluso tarda más tiempo en procesar la información y luego tomar la decisión y la acción, chocaríamos cada rato. Manejamos mucho con el reptil. Sí, ¿verdad? ¿Sí? El instinto. Y es cuando decimos, es que ya maneja mecánico, ¿no? Sí. ¿Cómo esquivó el bache, no? Que nosotros decimos, va trabajando el subconsciente. Exacto. El automático. Porque el automático es el subconsciente. Entonces, en este sentido, eso genera códigos. El código de la madre protectora y de la madre que generaría esperanza está mucho más fuerte en el hombre. Nosotros vemos más la figura y la representación máxima es la Virgen de Guadalupe. Es la madre de todos los mexicanos, ¿no? Sí. En cambio, la mujer en ese sentido es más reservada, es más consciente y es más racional en este caso, de que no es simplemente porque sea una mujer la que va a poder gobernar adecuadamente. Entonces, o sea, es más objetiva que el hombre y la mujer, sí, en ese sentido, en analizarse a sí misma. Exacto, en muchos, nosotros somos... O sea, nos da cuerda para que nosotros la queramos de más. Claro. Y se queda callada la mujer. Claro. ¿Sí? Y esto es bien interesante porque definitivamente el empoderamiento que yo estoy viendo que se está dando, como comentabas tú, de la mujer en todos los ámbitos, es producto de que definitivamente ellas trabajan mucho más con el córtex. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio para preservativos y cuando nos dimos cuenta, sobre todo en niveles socioeconómicos bajos, la base de la pirámide, cuando nos dimos cuenta que el hombre
sus códigos, tanto reptilianos como límbicos. El reptiliano básicamente es, pues tengo que poblar. Viene desde una situación antropológica, ¿sí? El patriarcado famoso. Exactamente. Mientras que la mujer tenía que cuidar, y entonces por eso mismo tenía que ser más cautelosa racionalmente. Entonces la campaña que se lanzó para este proyecto fue dirigida a la mujer, totalmente. Entonces no era una situación de... Incluso había uno de los spots que decía, pónselo. Sí. Bueno, no, es que por eso dicen ciertamente que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Exactamente. Que la mujer maneja más, más la inteligencia, el raciocinio. Exactamente. ¿Sí? E incluso está demostrado, en ocasiones existe un poco más de córtex en total en la mujer. Aunque el cerebro sea más pequeño, pero hay más desarrollo del córtex. Entonces, por eso estamos viendo tanta empoderamiento en general, ¿no? Y ya preocupante, porque es más inteligente el empoderamiento. No, y aparte, a mí, se me hace que eso explica el por qué la mujer no eligió a Josefina. O sea, dentro de ese razonamiento. No, claro, te digo que este voto, mucha gente dice que fue el voto del hambre, ¿no? Y que fue el voto comprado. No, fue, desde mi perspectiva, fue un voto mucho más razonado. El voto por Fox fue mucho más emotivo. Es más, nosotros hicimos también trabajo con Fox, y muchos de los spots que los hizo Santiago Pando y demás, los trabajamos y lo hablábamos en el sentido de llegarle al límbico, de llegarle a lo que decimos coloquialmente al corazón del elector, ¿no? Despierta México, que fue el discurso de toma de posesión como candidato, era totalmente emotivo, ¿no? Y ahora, pues fue un voto mucho más razonado. Lo que nos está faltando es cultura política, que la cultura política también implica historia, ¿no? Conocimiento, preparación, eso es lo que nos está Pero, faltando. por ejemplo, también el tema de comunicar, porque también esa parte es importante, la campaña de Josefina arrancó muy fría. Ah, no, desde luego. Desde su expresión, Coincido. el entorno. Total. Y un Peña Nieto más fresco. Exacto. O sea, más suelto, pues. ¿No? Sí. Pues, simple y llanamente los primeros spots, una Josefina encerrada en un escenario oscuro, sí, acartonada, gris, sí, o sea, no, sí, ahí tampoco le ayudó la campaña, estoy de acuerdo y un Peña Nieto recorriendo las ciudades, abrazándose con la gente. Incluso nosotros en una de las mediciones, Josefina estaba por arriba de lo que finalmente quedó. Y normalmente cuando se miden las campañas, sucede cuando el inicio de la campaña fue mala. Esto que sucedió, el arranque de la campaña. Entonces sí, también ahí fue muy, muy mal. Y si le agregamos a Andrés Manuel también, muy claro, su ambiente, ¿no? Y quitando obviamente votos posibles ante, en este sentido, la alternancia, porque seguimos en el país pensando, es el PRI contra los demás. Claro. Así sigue funcionando, y por eso funcionaron las alianzas que platicábamos antes de entrar aquí a exactamente, cámara. Y bueno, la alianza del PRI con el Partido Verde, pues es una alianza con un efecto más psicológico que otra cosa. Desde luego. Yo te puedo decir sale que perdiendo el PRI siempre. Exacto. Hay elecciones que nosotros hemos medido en donde el Verde no aporta nada. Puede llegar incluso a restar. No, pero ya se quedó como de facto, ¿no? No, pero a nivel presidencial sí le sumó el Partido Verde. Pero a nivel presidencial, es decir, en tema de voto, pues sí. Pero en el tema de diputaciones y senadurías, el PRI las perdió justamente porque la gente no supo identificar que las alianzas no bajaban hasta esos niveles. Y Coahuila, por ejemplo, se quedó sin senador, nada más por el tema de los votos nulos. Claro, y mira, yo te diría, en el caso de la suma, finalmente sí hay una tendencia en el comportamiento del individuo, del consumidor en general, hacia lo verde. Entonces ahí puede ser, ¿no? Pero que tú definas, hay un 6%, como una vez lo dijo el papá, porque además pues, es un partido de familia, como lo dijo el papá en una ocasión, yo te doy 6%, eso no es cierto, porque es muy relativo de acuerdo al estado, a la región, entonces no es tampoco una sumatoria aritmética, ¿no? Y esa parte del tema es atractivo, o sea, entonces eso no funciona, pues los partidos temáticos son más negocio que una tendencia de la sociedad. Sí, aquí en México, definitivo. Todavía.
Sí. O sea, vamos avanzando, yo creo que poco a poco, Sí, ¿no? porque si se dan cuenta, por ejemplo, la parte verde verde debe de ser parte de la política pública o de la propuesta de cualquier partido, Claro. ¿no? No como puede ser, bandera. no puede ser exclusiva de un partido, pero bueno, son de los absurdos que todavía existen en política acá en nuestro país. Todavía. Vamos a nuestra siguiente pausa. Al regresar platicaremos un poquito de su encuentro esta mañana con los jóvenes Sí, muy bonito. y la conferencia que en la tarde también va a dictar. Sí. ¿Cómo andamos en participación ciudadana? ¿Cómo nos va a encontrar el próximo gobierno? ¿Qué hemos hecho o qué es lo que requiere nuestro país de la participación de jóvenes? ¿Cómo resolver toda esa desesperanza que ahorita nos mantiene atrapados como nación? Sí. Regresamos.